Vamos a comenzar, como siempre, muy agradecidos con Dios nuestro Señor. Le cedo la palabra a mi querido amigo Luis para que nos ayude invocando nuestras necesidades a nuestro Padre. Por favor, Luis. Claro que sí. Buenas noches. Vamos a hacer oración nuevamente, como todas las semanas, confiando en que el Señor está con nosotros, porque Él dice que cuando dos o más se reúnen en su nombre, ahí va a estar. Entonces, sí está con nosotros juntamente con María, nuestra Madre. Vamos a hacer oración, como siempre, por el Papa Francisco, por los obispos, sacerdotes religiosos y por toda la Iglesia, por la familia Ruiz, por nuestro maestro Jaime y su familia, por las necesidades de los compañeros y excompañeros de APIMSA y por las personas que se convienen a nuestras oraciones, por las necesidades materiales y espirituales de este grupo y sus familias y por las benditas almas del purgatorio. Vamos a hacer oración por la salud de nuestra compañera Georgina, por allí y por su familia. Vamos a hacer oración por la salud de Mercedes González y su esposo Enrique Paniagua y por su familia. También vamos a hacer oración por Jacobo Damián Kimberly García y Kimberly García, que están delicados de salud. Vamos a hacer oración por la salud de la señora Berta Rodríguez, mamá de nuestro compañero José Juan. Vamos a hacer una oración de acción de gracias, porque Dios hizo el milagro de que apareciera con salud y bien Juan Diego Hernández, que estaba desaparecido 2 o 3 días. Gracias a Dios, regresó con bien. Vamos a hacer también oración por la salud de Chespiro, de Bush y Horacio, por ellos y sus familiares. Vamos a hacer una oración especial por el eterno descanso del alma de Oscar Medina, el compañero de APIMSA, y por su familia. Vamos a hacer oración de acción de gracias por un año más de vida de nuestro querido compañero y mi sobrino José Lorenzo Ávila. Vamos a hacer oración también por Georgina, nuevamente por Isabel, Lorenzo, Mauricio, por todas las necesidades de nosotros y por nuestras familias. Y Jesús nos dice en su palabra que solo Él tiene compasión de nuestras faltas. Esta es palabra de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, adelante, Jaime. Perdón. Vamos a darle gracias a Dios, haciendo eco de las palabras de nuestro querido amigo Luis. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a estudiar, queridos amigos. Recordemos, estamos en la página 106 de nuestro catecismo. Iniciaremos en el numeral número 374, donde estábamos estudiando precisamente sobre el hecho de que Dios creó al hombre y creó a la mujer. Y dice desde el libro del Génesis, Dios creó al hombre, macho y hembra los creó. Y veíamos que, en efecto, entendemos claramente que Eva no fue otro ser creado. Recuerden que Dios creó a Adán de la arcilla, del barro, pero a la mujer no. En realidad vemos que lo que hizo Dios fue partir al hombre en dos y entendemos que una mitad se llevó una parte la mujer, hablo de los ovarios, la matriz, y otra parte se la llevó el varón, hablo del pene, los testículos. Somos el mismo ser,
Por eso cuando Jesús habla del matrimonio, dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y formarán los dos otra vez, si me permiten esa expresión, una sola carne, como fue al principio. Pero ahora vamos a ver el asunto de el hombre en el paraíso. Y es donde empiezan los problemas, queridos amigos. Porque en el paraíso, a pesar de la hermosura del lugar, se puso a prueba el libre albedrío del hombre. Y lamentablemente falló. Retomo la lectura, decíamos, numeral 374. El primer hombre fue no solamente creado bueno, sino también constituido en la amistad con su creador y en armonía consigo mismo y con la creación en torno a él. Amistad y armonía tales que no serán, que no serán superadas más que por la gloria de la nueva creación en Cristo. La Iglesia, interpretando de manera auténtica el simbolismo del lenguaje bíblico a la luz del Nuevo Testamento y de la tradición, enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. Por la irradiación de esta gracia, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas. Mientras permaneciese en la intimidad divina, el hombre no debía ni morir ni sufrir. La armonía interior de la persona humana, la armonía entre el hombre y la mujer, y por último, la armonía entre la primera pareja y toda la creación constituía el estado llamado justicia original. El dominio del mundo que Dios había concedido al hombre desde el comienzo se realizaba ante todo dentro del hombre mismo como dominio de sí. El hombre estaba íntegro y ordenado en todo su ser para estar libre de la triple concupiscencia que lo somete a los placeres de los sentidos, a la apetencia de los bienes terrenos y a la afirmación de sí contra los imperativos de la razón. Miren, aquí es donde empezó el problema. Estamos hablando, amigos, en realidad de un acto racional. En realidad no estamos hablando de religión, si se dan cuenta. Estamos hablando del interior, de nuestro interior. Aquí dice claramente que Dios creó al hombre bueno y en gracia, fíjense. No es de que el hombre tuviera que ganarse la gracia. Adán y Eva nacieron con la gracia de Dios, con su amistad, con su beneplácito, con su alegría de haberlos hecho. Pero, miren, ¿qué ocurrió? Que el libre albedrío que todos tenemos les falló a nuestros primeros padres y lo sabemos perfectamente. ¿Por qué? Porque, miren, aquí está la clave, dice el numeral número 377. El dominio del mundo que Dios había concedido al hombre desde el comienzo se realizaba ante todo dentro del hombre mismo como un dominio de sí mismo. Si al principio Adán no estaba desbocado, no se iba atrás de cualquier placer para entender esto. Adán era recatado por naturaleza, es lo que nos está diciendo. Dios nos creó bueno, no puede ser al contrario. No puede ser que Dios nos conceda la vida siendo malos y no tengamos que volvernos buenos. Eso es totalmente increíble. Si Dios nos creó por amor, entonces nacemos buenos. Porque fuimos hechos por amor y para amar, miren, tan simple explicarlo. La maldad es toda culpa del ser humano. Dios no incluyó la maldad en su proyecto, pero la permite por el libre albedrío.
y por las fuerzas del bien y del mal que existen en su creación, porque Él lo ha permitido así. Miren, si no hubiera mal, nunca nos daríamos probados. Estaríamos, si me permiten la expresión, muy cómodos, valiéndonos gorro hacer el bien o el mal, nos iba a ir igual. Por supuesto que no. Miren, así como en el universo existen las leyes que gobiernan este planeta, como las leyes físicas, la gravedad, la velocidad de la luz, existen en toda la creación. Aquí hay oxígeno, pues también hay oxígeno en todas las galaxias y en todos los universos, porque no es solo uno. Todo es universal, como si fueran leyes. Por lo tanto, el amor también es una ley universal. Pero tiene su contrario, que es el mal, y ya lo sabemos. Miren, ¿qué produce el mal en el mundo? El mal uso del libre albedrío del ser humano. Y quien lo expresa mejor es ni más ni menos que San Pablo. En su primera carta a Timoteo capítulo 6 versículo 10, donde dice este gran pilar de la iglesia, San Pablo, porque la raíz de todos los males del mundo es el afán por el dinero. Fíjense lo que nos descubre. Y muchos, por hacer caso de ese afán, destruyeron su propia alma. Miren, de eso hablamos. La raíz de todos los males, amigos, es el afán por el dinero, no el dinero mismo, ya lo habíamos comentado. El dinero en sí mismo es neutro. Si yo utilizo $1,000,000 para hacer el bien, va a ser bueno ese dinero. Bendito. Pero si yo utilizo ese $1,000,000 para traficar, comprar almas y matar, ese dinero es maldito. Pero no es el dinero, es la intención del hombre con el dinero. Por eso San Pablo dice que todos los males del mundo es el afán del hombre por el dinero, el tener dinero. Porque el que tiene dinero tiene poder. Y el que tiene dinero y poder se siente que ya resolvió todos sus problemas, lo cual es una mentira total. Pero miren, entendamos este principio. Y se los digo de corazón. Todos seguimos teniendo tentaciones, resbalones, y todo va a caer en esto que estamos leyendo. Falta de dominio. Si yo tengo dominio sobre mí mismo, ninguna tentación me va a tumbar. Miren, tenemos los ejemplos de miles y miles de santos, incluidos los mártires, que prefirieron morir antes que mover su fe en Jesucristo ni un milímetro. Porque la fe verdadera con conversión ya no tiene una moneda de cambio en el planeta. Ya no hay nada en el mundo que pueda compararse a lo que esperamos en la eternidad, ni todo el mundo entero. Lo leíamos en el Salmo 54, donde dice el salmista, el rey David, el hombre no es capaz de pagar el valor de su alma, ni con todo el dinero y los bienes del mundo, dice la Biblia, se puede pagar un alma humana. Tanto vale el alma, fíjense. Pues es importante ponerle atención a nuestra alma, que vale tanto. Y no dejemos que esa alma que vale tantísimo caiga en el fango y en el lodo, con tal de gozar de algunos tiempos totalmente finitos y pequeñísimos. Pero continuemos esta enseñanza, amigos. Numeral 378. Signo de la familiaridad con Dios es el hecho de que Dios lo coloca en el jardín, vive allí para cultivar la tierra y guardarla, como dice el Génesis capítulo 2, versículo 15. El trabajo no le es penoso, dice la Biblia, sino que es la colaboración del hombre y de la mujer con Dios en el perfeccionamiento de la creación visible. Toda esta armonía de la justicia original, prevista para el hombre por designio de Dios, se perderá por el pecado de nuestros primeros padres. Bien, esto es muy interesante. Dios nos creó originalmente para vivir aquí en el planeta.
y de aquí pasar automáticamente a la vida eterna después de un proceso, si me permite, automático. Pero ¿qué impidió ese proceso natural? El pecado. El pecado produjo la muerte y la muerte produjo ese tropezón para las almas de los hombres, que ahora tendrán que, con su propia voluntad, su propio esfuerzo, si me permiten la expresión, ganarse su salvación, escuchando a Dios, guardando sus mandamientos, obedeciéndolo. Eso es a lo que nos orillaron Adán y Eva, por lo que nos dice hasta aquí el catecismo. Recuerden que el hombre no iba a tener que trabajar, ahora tenemos que trabajar. La mujer ahora tiene que parir con dolor, ese fue el castigo por el pecado. Por haber hecho eso, parirás con dolor, le dijo Dios a la mujer, por el simple hecho de haberme desobedecido. Pero, queridos amigos, vamos a leer el breve resumen para el párrafo número 6 de este catecismo. Y dice este resumen, numeral 380. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Y hemos visto, amigos, que en efecto, todo lo que creó Dios, por increíble que nos parezca, para el hombre lo creó, solo para él. Aunque parezca increíble, somos tan importantes para Dios, amigos, que aun cosas que todavía ni descubrimos, ni entendemos, y mucho menos conocemos, fueron creadas para nosotros, por Dios. Sabe que nuestra capacidad mental alcanza para eso y para más, sin lugar a dudas. Y entonces dice el catecismo, queridos amigos, numeral 381. El hombre es predestinado a reproducir la imagen del Hijo de Dios hecho hombre, que es la imagen del Dios invisible. Como lo dijo Colosenses capítulo 1, versículo 15, para que Cristo sea el primogénito de una multitud de hermanos y de hermanas. Y miren, ahí está el rostro de nuestro Señor. Les recuerdo que esta imagen que están viendo está tomada de la síndone de Turín, es decir, del lienzo con que fue envuelto el cadáver de nuestro Señor Jesucristo, donde dejó impregnado, se lo digo ya con toda certeza científica, como rayo láser, sus facciones y las heridas de todo su cuerpo. Y entonces San Pablo dice, miren, esta es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué? Porque antes de nuestro Señor Jesucristo, nadie había visto a Dios, amigos. Solo oían hablar de Él, lo escuchaban con potencia, lo escuchaban con acciones monumentales en su creación, con fuertes terremotos, con milagros increíbles, con defensas de su pueblo totalmente inverosímiles. Pero nadie lo había visto. De hecho, se decía que nadie podía ver a Dios y seguir con vida. Solo a quienes Dios les permitió ese privilegio, que fueron, para empezar, Abraham. Abraham Dios le permitió verlo cara a cara. También Moisés, también Jacob. Ellos, Dios les concedió verlo, pero solo ellos. Pero a partir de la venida de Cristo, miren, el Dios invisible se hizo visible. Es un regalo de Dios. Porque miren, este es el rostro de Dios, Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Ya lo confirmaremos de manera incluso filosófica. Pero dice el numeral 382. El hombre es corpore et anima unus. Leíamos, es decir, una unidad de cuerpo y alma. La doctrina de la fe afirma que el alma espiritual e inmortal es creada de forma inmediata por Dios. Recuerden que determinamos que el alma humana, amigos, es eterna. Recuerden eso, es eterna. Tuvimos un principio cuando Dios nos creó a través de un esperma y de un óvulo de nuestra madre.
Pero miren, nuestra alma no va a morir nunca, amigos. Va a trascender del cuerpo físico a solo la mente. Pero que nos quede claro, no vamos a morir nunca más. Miren, todos los seres humanos que han nacido desde Adán y Eva, todos viven, todos, ¿eh? Porque dice nuestro Señor Jesucristo que no es un Dios de muertos, sino de vivos. Dice, para Él todos viven. Claro, unos viven en el infierno para entender esto. Otros fueron a parar al purgatorio y otros viven en el cielo. Cada uno vive donde eligió, con su mente, con su voluntad, con su amor a Dios, mientras vivió aquí en la tierra. Aquí compramos el boleto que nosotros queramos. Quiero gozar la vida aquí en el mundo y despilfarrar y gozarla. Pues ahí está. Pero recordemos esto que estamos leyendo, nuestra alma no va a morir. Los del infierno, amigos, ¿saben cuándo van a salir del infierno? Sí saben ustedes. Nunca. Por eso decía San Antonio de Padua que ningún sufrimiento en la tierra, ninguno puede compararse con un minuto en el infierno. Y sin embargo, todos los que están ahí prefirieron eso que sufrir un poquito aquí, unos días, un día. ¿Qué entender, amigos? Somos seres racionales, no irracionales. Recuerden que sin duda hay mucho más almas en el infierno que en el cielo, pero por mucho. Y sin duda. Y miren, y entendemos que Dios no mandó a ningún alma al infierno, a ninguna, ¿eh? Todas las almas que están en el infierno fue lo que decidieron mientras vivieron aquí. Desobedecieron a Dios, no le creyeron, gozaron la vida hasta hartarse. O sea, ya están. Fue lo que decidieron con su libre albedrío. Pero dice el numeral 383. Dios no creó al hombre solo. En efecto, desde el principio, como ya decíamos, los creó hombre y mujer, macho y hembra, como está en el Génesis 1:27. Esta asociación constituye la primera forma de comunión entre personas. La revelación nos da a conocer el estado de santidad y de justicia originales del hombre y la mujer antes del pecado. De su amistad con Dios nacía la felicidad de su existencia en el paraíso. Y en efecto, amigos, y vemos con tristeza cómo, pues finalmente el pecado acabó con toda esa pureza original. Pero miren, no olvidemos algo, ¿quién indujo el pecado? No fue solito, sino fue el maligno, el demonio. ¿Y qué es el demonio o demonios, amigos? Recuerden, pues son mentes puras, son seres vivos, sin cuerpo, igual que los ángeles, pero para el mal, igual, ¿eh? Igual como un ángel es una mente pura ya sin cuerpo físico, pero tiene mente igual que nosotros. Los demonios tienen mente igual que nosotros, pero no tienen cuerpo. Por eso hablábamos que nuestra mente, es decir, nuestra alma, es decir, nuestro espíritu, es lo mismo. Si yo digo mente, espíritu, alma, estamos hablando en esencia de lo mismo. Por lo tanto, esta mente que les está hablando y las suyas que me están escuchando no van a morir, amigos. Nuestra mente se va a desprender del cuerpo, pero luego va a ir a enfrentar el juicio. Lo aclara la escritura desde el Antiguo Testamento y luego San Pablo. Y finalmente el libro de los Hebreos, que dice, se muere solamente una vez y después el juicio. Así va a ser. Así es de que entendamos esto perfectamente, amigos. No vale la pena ningún disfrute en la tierra y a cambio perder el alma. Ninguno, ¿eh? Ni todos los bienes del mundo, ni todos los lujos pueden ser ni siquiera comparables con lo que vale un alma. Y mucho menos comparar eso
con lo que nos espera en el cielo, sin lugar a dudas. Pero amigos, vamos a continuar en este catecismo, donde estamos viendo precisamente el inicio, el origen del ser humano. Y ahora vamos a estudiar sobre la caída, precisamente, que es el inicio del párrafo número 7 de este catecismo. Y nos dice el numeral 385. Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas. Sin embargo, nadie escapa a la experiencia del sufrimiento, de los males en la naturaleza, que aparecen como ligados a los límites propios de las criaturas y sobre todo a la cuestión del mal moral. ¿De dónde viene el mal? Buscaba el origen del mal y no encontraba solución. Dice el gran San Agustín. Recuerden que Agustín es de los grandes sabios que tenemos en la iglesia. Dice, y su propia búsqueda dolorosa solo encontrará salida en su conversión al Dios vivo. Porque el misterio de la iniquidad, como dice la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, solo se esclarece a la luz del misterio de la piedad. Como lo explica 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. La revelación del amor divino en Cristo ha manifestado a la vez la extensión del mal y la sobreabundancia de la gracia. Debemos, por tanto, examinar la cuestión del origen del mal, fijando la mirada de nuestra fe en el que es su único vencedor. Y miren, a veces esta es de las partes más difíciles de explicar a quien no cree, a los ateos, que dice, oye, pues si Dios existe, porque hay maldad. Oye, si Dios existe, porque se están muriendo de hambre los niños en África y en México. Miren, aquí volvemos a entender este asunto. El mal proviene siempre del mal uso del libre albedrío del ser humano, que por satisfacerse a sí mismo toma decisiones que afectan a los demás. La desigualdad en el mundo no es más que egoísmo, que unos pocos tienen muchísimas cosas y millones y millones no tienen casi nada. Pero se les olvida a los ricos que no nos vamos a quedar aquí, que están mejor enfilados los pobres para entrar al reino de los cielos en la condición en la que están. Pero miren, aquí acabamos de tocar algo que es fundamental. El sufrimiento, amigos, es inherente a la salvación. No hay otra. Así como Adán y Eva cayeron al principio por obedecer a esta mente malvada del demonio que los invitó a pecar, a desobedecer. Y miren, ahí se abrió la puerta del sufrimiento, de la muerte, con el pecado. Miren, a partir de entonces, no hay nadie absolutamente que haya logrado salvarse sin haber sufrido hasta lo indecible, amigos. Miren, mencionen al santo que quieran, al que les venga a la mente. ¿Y saben qué? Seguro sufrió muchísimo. Y miren, y si alguien enseñó que es necesario sufrir para redimir el alma, pues es ni más ni menos que Jesucristo mismo. Hemos dicho muchas veces que el Dios hombre todopoderoso, el creador de todas las cosas, el que hizo el universo, los universos, miren cómo salió del mundo. Fíjense, se dejó azotar, escupir, orinar, clavar en un madero. Vean cómo lo ensangrentaron. Miren, esto es sufrir. No creo que a ninguno de ustedes, a mí no, nos gustaría sufrir lo que sufrió Jesucristo. Y miren, Él es el más bueno. No puede haber alguien más bueno que Él. Miren cómo sufrió. Él totalmente inmerecidamente, injustamente, porque nosotros sí somos pecadores, pero Él no. Y nos entendió
Y nos enseñó para siempre esta lección, amigos. Para salvarnos tenemos que sufrir, para que no tengan miedo. Voy a usar una frase muy mexicana: no le saquen al sufrimiento, al miedo. Miren, la segunda persona en importancia en la Sagrada Escritura, y nadie lo puede negar, después de nuestro Señor Jesucristo como Dios, es sin lugar a dudas su madrecita preciosa, la Santísima Virgen María. Pero recuerden, amigos, que la Virgen sufrió mucho más que yo creo que el 99.9% de las mujeres que han vivido, ¿eh? Desde Adán y Eva. Miren, la Virgen sufrió de manera terrible, horrible, jovencita. Miren, voy a recorrer el sufrimiento rápidamente. Le llega un embarazo a los 14 años de edad, inesperado, sin saber de dónde. Y luego nace su pequeño hijo hermoso y tiene que huir a Egipto. Acuérdense, como refugiada, como los que vemos aquí caminando en las vías, con su viejo y su niño en los brazos, huyendo porque si no los mataban. Miren, calculen el sufrimiento de esta niña de 15 años, huyendo con su bebito en los brazos, a un lugar desconocido. Ella no conocía Egipto. Luego logran regresar y un día, amigos, se le pierde su niño por 3 días. Recuerden, imagínense en estos días aquí en Guadalajara o en cualquier lugar que se les pierde un hijo de 12 años, 3 días. ¡Qué sufrimiento, Dios mío! Sobre todo en México, con tanto desaparecido que estamos padeciendo. Ella lo sufrió. Y luego, amigos, sufrió ni más ni menos que ver cómo mataban a su hijo ante sus ojos. Lo escuchó quejarse, agonizar. Lo vio por lo menos 6 horas en la cruz, agonizar. No crea que Cristo lo clavaron y murió a los 5 minutos, por favor, no. Dice la Escritura que lo clavaron a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde. Estuvo agonizando nuestro Señor, nuestro amigo, nuestro Maestro, el Dios omnipotente, omnisciente. Vean todo lo que se dejó hacer. Y todo lo que permitió que sufriera su mamita perfecta, buena, inmaculada. Esto que nos haga entender, amigos. Y no paró ahí, miren, todavía sufrió más la Virgen porque el primero de los apóstoles que murió fue ni más ni menos que Santiago el Mayor, hermano de Juanito con quien vivía la Virgen, acuérdense. Que en la cruz le dijo el Señor a la Virgen: ahí te encargo a tu hijo, a Juanito, y a Juanito: ahí te encargo a tu madre. Imagínense, le llega la noticia: ay, Juanito, ¿qué crees? Acaban de matar a tu hermano, lo mandó degollar Herodes. Y María estaba ahí, vivían juntos. Otro sufrimiento, otro velorio. Miren, no despreciemos el sufrimiento. Cuando no lo entendamos, digámosle a Dios: no lo entiendo, pero lo acepto. Como dijo San Pedro: ¿a quién más vamos a ir, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Esto es muy importante. Jamás se quejen cuando sufren algo. Mejor denle gracias a Dios y pídanle a Él que los cure, que los limpie, que nos ayude a superar esas pruebas. Dice Dios: yo a los que amo los reprendo y los corrijo. Vean el libro de los Hebreos en el capítulo 12. Y dice nuestro Señor: ¿y qué corrección hay que no sea dolorosa, verdad? Bueno, todas las correcciones duelen. Dice: pero es necesario. Dice: ¿qué padre hay que no corrige a sus hijos? Si los quiere buenos, si los quiere bien educados y bien formados. Entendamos el sufrimiento como una modelación que está haciendo Dios de nuestra alma para que pueda caber en la entrada del cielo. Pero voy a continuar la lectura, amigos. Numeral 386. Y recuerden que estamos hablando precisamente de la caída de nuestros primeros padres. Y dice el numeral número 1 romano: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
numeral 386. El pecado está presente en la historia del hombre. Sería vano intentar ignorarlo o dar a esta oscura realidad otros nombres. Para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso, en primer lugar, reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios. Porque afuera de esta relación, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios, aunque continúe pesando sobre la vida del hombre y sobre la historia. La realidad del pecado, y más particularmente del pecado de los orígenes, solo se esclarece a la luz de la revelación divina. Sin el conocimiento de esta que nos da de Dios, que es tan, perdón, sin el conocimiento que esta, es decir, la revelación, nos da de Dios, no se puede reconocer claramente el pecado. Y se siente la tentación de explicarlo únicamente como un defecto de crecimiento, como una debilidad psicológica, un error, la consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada, etcétera. Solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. Y miren, esto lo hemos repetido, no solo en el catecismo, si recuerdan. Y en la clave, miren, y vuelvo a leerlo, el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. Miren, lo explico, ya lo decíamos en alguna ocasión. La libertad no es hacer lo que se me pegue la gana, como la mayoría piensa. No, miren, la libertad, amigos, es hacer con mi libre albedrío el bien y solo el bien. Esa es la verdadera libertad. No se confunda nunca. No es hacer lo que se me pegue la gana porque soy libre, ¿no? Porque también el de enfrente es libre y también tiene libertades. Pero miren, entiéndanlo bien. Con mi libre albedrío, si quiero ser libre, debo hacer solo el bien. Porque si hago el mal, me estoy convirtiendo en libertino, tal como dice aquí. Un abusivo de la libertad que Dios me dio. Lo explico. Si agarro una pistola 45 y me pongo a saltar, sí, soy libre. Mientras no me agarre la policía, pum, pum, pum. ¿Eh? ¿Será que soy libre si me pongo a saltar con una pistola? Claro que no. Estoy siendo libertino. Volvemos a caer en esto. Cualquier pecado me convierte en libertino, no en un hombre libre o en una mujer libre. Yo les pregunto, si robo, ¿qué estoy siendo? ¿Libre o libertino? Pensando que nadie me ve, pensando que nadie se dio cuenta. Fíjense, ignorando que el más importante sí se dio cuenta el de arriba. Es como los amantes, ¿verdad? Que llegan al motel y voltean para allá, para acá, para atrás, para enfrente. No ven a nadie y se meten. Pero nunca voltean hacia arriba, ¿verdad? Porque el de arriba los está viendo y los está grabando en HD y con el mejor sonido. De eso estamos hablando aquí. Hay que entender esto. Yo no soy libre de hacer lo que se me pegue la gana. Dios me dio libre albedrío para tomar las decisiones que me lleven a hacer el bien. Y entonces seguiré siendo libre. Pero miren, si yo falto a la ley, según yo con mi libertad, estoy dejando de ser libre. Que quede claro, libertad no es hacer lo que se me pegue la gana. Libertad es hacer con mi libre albedrío el bien y solo el bien. Esa es la verdadera libertad. Pero dice el número 388. Con el desarrollo de la revelación se va iluminando también la realidad del pecado. Aunque el pueblo de Dios del Antiguo Testamento conoció de alguna manera la condición humana a la luz de la historia de la caída narrada en el Génesis,
no podía alcanzar el significado último de esta historia, que solo se manifiesta a la luz de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Es preciso conocer a Cristo como fuente de la gracia para conocer a Adán como fuente del pecado. El Espíritu Paráclito, enviado por Cristo, resucitado, es quien vino a convencer al mundo en lo referente al pecado. Juan capítulo 16, versículo 8, revelando el que es su redentor. Y esto es real, miren, siempre vamos a volver a lo mismo. Aquí entendemos que para entender la debilidad del pecado hay que entender la potencia de Cristo, porque Él es la fuente de la gracia. Recuerden que ¿con qué se derriba el pecado? Con la gracia de Dios. Decimos que para comulgar debemos estar en gracia. ¿Qué es la gracia? Ya hemos dicho, la gracia es la amistad de Dios hacia los hombres. Si Dios me considera su amigo, entonces estoy en gracia de Dios. Si Dios no me considera su amigo, no estoy en gracia de Dios. Miren, no se trata de que yo diga que Dios es mi amigo. No, eso no vale de nada. Todos los seres humanos van a decir, Dios es mi amigo. Ah, no, aquí la gracia es que Dios me considere a mí, su amigo. La gracia es una elección y un don de Dios hacia quien Él califica como digno de su amistad. Recuerden que por eso dio aquella frase nuestro Señor Jesús. Ya no los llamo siervos, sino amigos. Se ganaron mi confianza. Ahora los voy a tratar ya no como siervos, sino como amigos. Y un amigo, dijo Jesús, da su vida por los amigos. Ya estamos invitados a amar de ese tamaño. Acuérdense que dijo Jesús, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, no como se les pegue la gana. Lo nuevo del mandamiento de Cristo es en que amen como yo los he amado, no como ustedes quieran. Porque miren, si amamos como Cristo ama, debemos dar la vida por los amigos, por los familiares. A ver, estamos tan lejos de esas virtudes tan elevadas para el alma, para el espíritu. Pero sigue diciendo el 389. La doctrina del pecado original es, por así decirlo, el reverso de la buena nueva de que Jesús es el Salvador de todos los hombres, que todos necesitan salvación y que la salvación es ofrecida a todos gracias a Cristo. La iglesia, que tiene el sentido de Cristo, sabe bien que no se puede lesionar la revelación del pecado original sin atentar contra el misterio de Cristo. Y miren, aquí volvemos a hablar de esto que es tan importante. Jesucristo vino a salvar el mundo, pero el amigo desapareció apenas hace 2000 años. Antes de Cristo, pues ellos no tuvieron esta opción que tenemos nosotros, de haber conocido al Dios hombre. En el Antiguo Testamento solo oían hablar de él como un eco que surge desde el mismo libro del Génesis. Cuando le dice Dios a este Satanás que ven en la escena, y por haber hecho esto de haber tentado a la mujer, jamás tendrás pies ni patas, te arrastrarás eternamente, le dijo a la serpiente, y comerás polvo. Y miren, se lo ha cumplido, ¿eh? A la serpiente jamás le salieron pies ni patas, ¿eh? Es una maldición. Pero miren, le dijo, pero un descendiente de la mujer a la que acabas tú de tentar, te va a aplastar la cabeza y te va a aniquilar. ¿Quién fue ese? Y lo sabemos perfectamente, amigos. Ese hombre que le aniquiló la cabeza es el descendiente de la mujer, es Jesús. Todo está avisado. Miren, este hombre iba a venir. Y luego dice en el Éxodo Moisés, dice, Dios les va a mandar un profeta como yo para que los salve. Y viene el anuncio del Mesías en todos los libros de todos los profetas, en los salmos.
pero en el Antiguo Testamento jamás lo conocieron. Es a partir de la plenitud de los tiempos, es decir, los 33 años y medio que vivió Jesucristo como ser humano en este planeta, lo que cambió los tiempos, lo que hace que todo sea en el mundo antes de Cristo y después de Cristo. Por eso nos aclara el catecismo que en el Antiguo Testamento pues, no tuvieron el don de conocer la imagen del Dios invisible. Ellos se quedaron con el Dios en el cielo solo platicado. Nosotros no. Con nosotros ya vemos que Cristo fundó una iglesia con 12 apóstoles y multitudes lo seguían. Podríamos decir que millones lo tocaron a Jesús durante sus 33 años. Físicamente, lo vieron, lo escucharon hablar. ¿Se pueden imaginar, amigos, lo emocionante que debió haber sido escuchar a nuestro Señor Jesús? Decir una sola frase. Bien, esto es un don que nunca tuvieron en el Antiguo Testamento. Pero continúa la lectura en el número 390. Y seguimos hablando, amigos, sobre este relato, ni más ni menos que de la caída, es decir, del pecado original. Numeral 390. El relato de la caída utiliza un lenguaje hecho de imágenes, pero afirma un acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. Esto es real, ¿eh? Sin lugar a dudas. La revelación nos da la certeza de fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original libremente cometido por nuestros primeros padres. Y recuerden que todos nacemos con el pecado original, que nos transmitieron Adán y Eva solo por nacer como seres humanos. Porque si se fijan, ya nacemos con su condición de caída. Ya no nacemos en la condición de la gracia automática que tenían antes de pecar, ¿se acuerdan? Y de la justicia original, ya decíamos. El pecado destruyó todo en la relación perfecta que había entre Dios y su criatura, entre Dios y sus hijos. Pero sigue diciendo, numeral 391. Detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres se halla una voz seductora, opuesta a Dios, que por envidia los hace caer en la muerte. La escritura y la tradición de la iglesia ven en este ser un ángel caído, llamado Satán o diablo. La iglesia enseña que primero fue un ángel bueno, creado por Dios. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Y miren, esto lo definió el Concilio de Letrán desde el año 1215. Y esta es la realidad. Recuerden que lo definió San Agustín y lo definió también San Dionisio Areopagita en el año 600. Tanto los seres humanos como los ángeles tenemos libre albedrío. Fíjense, qué impresionante esto. Los ángeles, amigos, también tienen libre albedrío, ¿eh? Y pueden equivocarse. Ahí está la prueba con el ángel caído que se le conoce como Lucifer. Ustedes han oído de Lucifer, que es el ser de la luz, que abusó de su libertad, como lo vimos, igual que los seres humanos abusan de su libertad, también los ángeles. Y también pretenden gozar un poder que Dios les ha concedido sobre las demás almas, pero ellos ya no tienen remedio. El hombre se puede convertir y puede salvarse, los demonios ya no tienen salvación. Van a vivir eternamente como demonios, es lo que eligieron ellos. Y miren, vuelvo a insistir en algo, Dios no hizo a ningún demonio, Dios no mandó a ningún alma al infierno. Todo eso fue un abuso de la libertad.
que Dios nos otorgó en el libre albedrío, que ya decíamos que no equivale a la libertad, amigos. Pero sigo leyendo el numeral 392. La escritura habla de un pecado de estos ángeles. Esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres. Serán como dioses, les dijo el demonio. Génesis 3:5. El diablo es pecador desde el principio. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Es el padre de la mentira. Juan 8:44. Miren lo que intenta hacer el demonio. Qué interesante, amigos. Sí, engañar a nuestros primeros padres con mentiras. Miren lo que les dice, pueden ser como dioses. Coman de esa fruta porque si comen entonces van a ser igual que Dios, por eso les prohibió comer. Miren, eso es una mentira. Para entender cómo la mentira induce al pecado, desde el origen, desde el principio. Pero sigue diciendo aquí, y miren, lo que vamos a leer es algo que nos ha ayudado a entender otro gran santo, amigos, que es ni más ni menos que San Juan Damasceno, un santo que es considerado padre de la iglesia y doctor de la iglesia. Y nos decía este gran santo, numeral 393, es el carácter irrevocable de su elección y no un defecto de la infinita misericordia divina lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. Fíjense qué interesante. La escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio. Juan capítulo 8, versículo 44, y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del Padre. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo, como dice primero de Juan capítulo 3 versículo 8. La más grave en consecuencia, la más grave en consecuencias de estas obras ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. Pero miren, hay que entender algo aquí claramente, amigos, y hay que aclararlo a plenitud. El diablo no es otro Dios que compita con nuestro Dios. Fíjense qué hermoso entenderlo. Quita todo el miedo, de verdad. Yo de niño pensaba que el diablo era otro Dios que luchaba contra nuestro Dios y que le podía ganar algunas veces. Ahora entiendo perfectamente que el demonio, el diablo, el Satanás no es más que una criatura más en el sistema de las cosas creadas por Dios. Por supuesto que el demonio no compite con Dios, está sometido a él. Y un demonio, el diablo, no podrá hacer más que lo que Dios le permite. Jamás va a poder hacer un diablo o el demonio algo que Dios no le permite llevar a cabo. Y eso lo vemos, amigos, en el libro de Job, en el capítulo 1, donde el demonio se queja ante Dios y le dice, oye, pues no puedo tocar a Job, lo tienes bien protegido, le tienes una valla para que yo no lo pueda tocar. Le dijo el diablo a Dios, déjame tocarlo para que veas cómo lo pongo. Mire, es cuando Dios le dice al demonio, a Satanás, te autorizo que lo toques para que veas que es un hombre íntegro, convertido. Y acuérdense, jamás pudo derribarlo Satanás. Y vaya que le quitó la riqueza, le quitó la salud, casi lo mata, pero Dios le dijo al diablo, su vida no la puedes tocar, esa solo yo. Miren qué tranquilidad, amigos, ¿eh? El demonio no nos puede quitar la vida. Nos puede herir, nos puede realizar incomodidades, nos puede querer hacer desesperarnos, pero la vida y la muerte solo Dios las puede dar. Por lo tanto, hay que entender esto, amigos. El demonio no compite con Dios.
A nosotros sí nos destrozan los demonios porque conocen mucho más que nosotros. Es como si yo quisiera engañar a un niño de 3 años. Lo voy a engañar de todas, todas. Por eso tanto la Biblia como el Papa Francisco nos piden que con el diablo no debemos dialogar. Con el demonio no se dialoga, se le expulsa. Hay que decirle, quítate de aquí, Satanás. No me propongas esta tentación, no me propongas este pecado, lárgate de aquí. Como le decía el Padre Pío. O como le decía Jesús en el desierto. Apártate de mí, Satanás. Recuerden que nuestro Señor Jesús nos da unas palabras hermosas sobre el demonio. Cuando nos dice, el demonio no tiene ningún poder sobre mí. Ninguno, ninguno. Qué hermoso. Por eso yo no me suelto de mi Señor Jesús. Acuérdense que Jesús le ordenaba al demonio salir de los endemoniados. Yo te ordeno, sal de él y libéralo. Miren cuántas liberaciones de demonios vemos en la Biblia, en los evangelios. Incluido el endemoniado de Gerasa, que no traía uno, sino que traía una legión completa de demonios adentro. En un solo cuerpo, miren, muchos demonios. Hay que entender esto. El demonio está actuando y lo que quiere es descarrilarnos. Él quiere desquitarse de Dios porque le quitó la gracia para siempre. Ya vimos que ellos no se pueden convertir ni pedir perdón, ni tampoco un hombre pecador que ya murió, ya no hay nada que hacer. Ahí solo viene el juicio y el destino que Dios le da a la alma de cada quien. Pero termino por la clase de hoy con el numeral 395. Y dice aquí, sin embargo, el poder de Satán no es infinito, no es más que una criatura, ya lo decíamos, poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura. No puede impedir la edificación del reino de Dios, aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo, y aunque su acción cause graves daños de naturaleza espiritual e indirectamente incluso de naturaleza física, en cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Es palabras de San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 8, versículo 28. Y termino, amigos, mi clase de hoy con una frase de San Juan en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 18, donde nos dice San Juan, la única manera de amar a Dios es guardando sus mandamientos. Esa es la manera de amar a Dios. No diciéndole te amo, te quiero mucho, te rezo rosarios. No, es obedeciéndolo, guardando sus mandamientos. Y dice el versículo 18, y a quien guarda sus mandamientos y ya está convertido, el demonio no puede tocarlo. Ven el versículo 18, capítulo 5. Y el diablo no puede tocarlo. Fíjense, si quiere el demonio tocarnos, pero no puede, como no pudo derribar a Job. Aunque lo hirió, lo enfermó, lo volvió pobre. Pero el alma de Job permaneció intacta. Así es de permanecer nuestra alma ante los embates del demonio, amigos, que no es otro Dios, es una criatura más en este sistema creado por Dios nuestro Señor. Y con eso terminamos por hoy. Vamos a darle muchas gracias a Dios nuestro Señor, después de ver todo esto, para empezar por habernos creado, por habernos dado la vida, por habernos dado el derecho de estar aquí, en su creación, ser testigos de lo que ha hecho. Vamos a pedirle de todo corazón por el alma de nuestro querido hermano de Apinza, que ha querido llevarse ya de este mundo en el que seguimos batallando. Escucha todas nuestras plegarias que te hemos hecho hoy, Señor. Bendice a Pimsa, bendice a todo este grupo, bendice a México y ayúdanos a vivir una Semana Santa que de verdad nos lleve a una conversión mucho más profunda. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos. Quiero felicitar a mi amigo Lorenzo. Feliz cumpleaños, Lorenzo. Dios te bendiga y te conceda muchísimos años más. Muchas Que gracias, maestro. disfrutes que disfrutes con tu familia. Muchas gracias, maestro. Dios les bendiga. Hay partes el pastel de nuestra parte. Por supuesto. Bendiciones y que Dios los bendiga en tu familia. Muchas gracias a todos. Los espero la próxima. Hasta entonces, muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Buenas Buenas noches. noches. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, maestro Jaime. Buenas noches a todos. Gracias a todos. Muchas bendiciones.